Pues bienvenidos a un nuevo video a Academia Arquitectura. El día de hoy trataremos sobre un tema muy importante que es el espacio público. Este elemento, este componente urbano, arquitectónico dentro de un proyecto resulta un desafío de gran envergadura dentro de la formación académica y tanto también para profesionales. Entonces este video les voy a compartir una serie de tips, de ideas, guías para aquellos que están enfrentando este desafío, y para los que ya saben, pues aumentar un poco más los conocimientos que ya se tienen, ¿no? Y de los cuales he aplicado yo, y bueno, me han servido y creo es útil, puede llegar a ser útil para otras personas. Y pues bien, primeramente tenemos que entender, y un consejo para todos los videos, que quizá lo repetiré, es que se tiene que empezar por entender el concepto de lo que es espacio público. Para todo proyecto, sea el diseño de una vivienda y un espacio público, entender el concepto esencial, cuál es su función y todo aquello, ¿no? De manera simple sabemos que un espacio público es un lugar de intercambio, es un lugar, es un nexo de unión entre en una ciudad, en un lugar. Y bueno, primeramente, para llegar al diseño de un espacio público tenemos que entender una serie de puntos. El primero, que tiene que llegar a unir las diferentes partes en las que se implanta. Por ejemplo, tenemos este ejemplo práctico académico en donde podemos ver áreas inmediatas que se encuentran alrededor de este espacio. Entonces tenemos que determinar qué puntos son los más importantes, a cuáles darles mayor jerarquía. Existen muchas concepciones en cuanto a espacio público. Podemos encontrar miles de referentes, miles de criterios, pero todos tienen en sí un punto, todos llevan un punto en común, por así decirlo, que está hecho para las personas, para el fácil acceso, para garantizar la recreación sana al aire libre de las personas. Entonces siempre se tiene en concepción esto, ¿no? Y lo que cambia en todas las propuestas es el diseño de cada proyectista y también el contexto en donde se les implanta. Por ejemplo, aquí podemos ver que se implanta en una zona boscosa, en donde una serie de rampas es lo esencial, la circulación. Trata de conectar un área más alta con una más baja. Entonces son criterios que van aplicando los proyectistas. Y también tenemos lo que es el espacio público, en lo que son proyectos arquitectónicos, proyectos académicos. Podemos identificar que muchas veces ahora los proyectos no se plantean como un bloque aislado, sino se plantean como un elemento que une la ciudad, y que además de la masa construida existe el espacio público, el área verde, el mobiliario. Entonces todo teniendo en cuenta este preámbulo, pues se debe entender y tratar de darle siempre mayor importancia. Pues bien, como les iba pidiendo, primeramente tienen que tratar de que su espacio público conecte las áreas más importantes de su contexto, de todo el contexto inmediato. Por ejemplo, si existen edificaciones de mayor relevancia, flujos peatonales. Entonces, teniendo esto, podemos identificar los ejes de circulación y lo que tratamos de conectar. Por ejemplo, este elemento que se sobresale aquí representa una iglesia, y se planteaba que la plaza de mayor jerarquía sea hacia este elemento. Entonces, entendiendo el contexto, podemos identificar y ir formulando nuestra propuesta. Y teniendo algo simplemente trazar como unos simples ejes que conecten los puntos más importantes, tenemos definidas las circulaciones, en donde nos quedarán definidas las áreas en donde nosotros queremos introducir, en donde nosotros queremos proponer los tipos de actividades que después vamos a fomentar. Una vez definido estos ejes de circulación y la conectividad, que es lo esencial, podemos darnos paso
a lo que son las actividades. ¿Qué actividades vamos a incluir? Eso depende ya de cada proyectista y también de un estudio previo de las necesidades. Por ejemplo, se identifica a veces lugares de recreación activa, como son canchas, o áreas de recreación pasiva, como son las bancas, que son para contemplación, para descanso. Entonces, dependiendo de para qué tipo de usuario se va a depender, entonces podemos identificar y podemos hablar de lo que es el mobiliario urbano. Ese sería el punto número 2. El punto número 3 sería los hitos. ¿Qué es un hito? Quizá alguien se plantee, pero bueno, por lo general los espacios públicos llevan o generan o contienen un hito, sea arquitectónico, monumental, etcétera, etcétera. Como podemos identificar en parques de nuestras ciudades, se identifican monumentos erguidos de gran altura, que son la centralidad de este parque y a donde se enfoca la vista del visitante, ¿no? Entonces, en las concepciones más antiguas, sí, porque son parques históricos, parques que representan cultura e identidad. Y bueno, eso es un tema que entra también en este capítulo, pero tiene su propio apartado, ¿no? Pero ya en intervenciones un poco más contemporáneas, más actuales, podemos identificar elementos de gran envergadura en donde resalten por su concepción, que podría ser su horizontalidad, su esbeltez, siempre logrando que éste se integre a su contexto inmediato, que logre la funcionalidad. Entonces, esos tips sería el tip número 3. El tip número 4 sería la vegetación. ¿Cómo lograr que un espacio, qué tipo de vegetación hay? Sin duda en muchos proyectos nos han mencionado o hemos escuchado, hemos leído que se debe incluir vegetación nativa o propia del lugar. Y eso es verdad, porque esto le va a dar una sensación al espacio propio del lugar, que lo va a hacer que es propio, que no es un elemento aislado. Entonces, incluir vegetación del lugar, investigar, por ejemplo, se encuentran pinos, coníferas, eh, eh, cualquier tipo de vegetación del contexto. Entonces, incluirlas, y obviamente la inclusión de esta área verde tiene que estar dispuesta a lo que es la sombra para áreas de descanso, en donde se necesite, donde haya mayor flujo de rayos solares. Entonces pensar en todo esto al momento de incluir. Y bueno, incluir lo que ya el último son texturas, pisos y todo eso. Entonces podremos tener una idea, podemos llegar a incluir los principios básicos de lo que es el espacio público. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Quizá algo corto, quizá algo largo, pero espero que les haya ayudado. Y bueno, estaremos nuevamente con una nueva entrega hablando de otro tema. Espero que les haya servido, que lo apliquen en sus proyectos, compártanlo y sigan en nuestras redes sociales, que seguirán apareciendo en la parte de acá abajo. Y bueno, un saludo para todos desde Academia Arquitectura y nos vemos a la próxima. Chao.